Konnichiwa minasan, ¿o genki desu ka? Hola, ¿cómo estáis? Hoy video de karate número 56 y voy a hablar la diferencia entre esta palabra samurai, samurai que es muy famoso, y bushi, que se parece mucho, pero ¿qué diferencia hay? Primero voy a explicar cómo está hecho el kanji de samurai. Bien, samurai escribe esta parte de como izquierda como I de katakana. Pero este I de katakana decimos ninben. Es una parte de kanji que significa persona. Ninben. Y esta parte derecha, primera escribe como tsuchi. Tsuchi es tierra, como doyobi no do, tsuchi. Y esta parte, ich, ni, san. Esta parte solamente, en realidad, isun, nisun, sansun, que es antiguamente en Japón, se contaba así, en vez de centímetro, contaba isun, nisun, es eso. Pero esta parte derecha, tsuchi más esto, significa tera, o tera es templo. Así que persona y templo, esto es samurai. Y se utiliza mucho para hora de estudiar kanji esta parte de tera. Si parte izquierda es diferente, es otro kanji. Pero samurai está hecho así. I como I de katakana, como persona más tera. Pero el origen de la palabra samurai, como decimos samurai, esto hasta el siglo XVI no se decía así. Así que relativamente una palabra más nueva, más que bushi. Bien, este samurai, esto viene de, también este es antiguamente, ahora no se decimos así, viene del verbo saburaimas o saburau, saburau. Esta es una palabra muy antigua, saburau, significaba servir, servir a alguien de más categoría, servir a la nobleza, servir a tu jefe. Así, saburau viene de servir. La verdad es que la palabra samurai, bushi, se utilizan como sinónimo, muy parecido. También puede pensar que casi igual, pero en realidad, si estudiamos un poco Rekishi, historia, en cada época tenía significado diferente. Y cada vez se mezclan, pero vamos a ver un poquito de Rekishi para ver cómo se ha cambiado estas palabras samurai y bushi. Las palabras samurai y bushi nacieron en esta época, Heian Jidai. Heian Jidai. Jidai es periodo, periodo de historia. Heian es la paz, así que época de paz, que empieza de 794 a 1185. Pues a mí me gusta mucho Heian Jidai porque cuando veo algunas películas, esta época de como de nobleza, muy bella, todo parece muy bella. Y también en esta época nacieron incluso hiragana. Vamos a ver cómo es Heian Jidai. Aquí donde nacieron la palabra samurai y bushi. Pero aquella época samurai no se decía samurai, sino decíamos saburai, saburai, porque venía de saburao. El periodo Heian es el último periodo de la época clásica de la historia japonesa. Y este periodo Heian se considera también la cumbre de la corte imperial japonesa y es destacado por su arte, en especial la poesía y la literatura. Heian significa paz y tranquilidad en japonés. La nobleza gobernó en un periodo de florecimiento cultural y artístico en la corte imperial y entre la aristocracia. Hubo gran interés por la gracia de poesía y la literatura vernácula. La escritura japonesa había dependido mucho tiempo de los kanji, pero estos ahora eran completamente por los kana.
en dos tipos de escritura fonética japonesa. Una es katakana, un invento mnemónico que usa partes de los caracteres chinos. Y segundo es hiragana, un silabario cursivo con un método de escritura distinto, que fue genuinamente japonés. El hiragana dio expresión escrita a la palabra hablada y, con ella, el auge de la famosa literatura vernácula de Japón, en gran parte escrita por cortesanas que no se les había enseñado en chino como a sus compañeros masculinos. Aunque el chino escrito, que se llama kanbun, permaneció como la lengua oficial de la corte del período Heian, la introducción y amplio uso del kana evidenció una explosión en la literatura japonesa. A pesar del establecimiento de varios géneros literarios nuevos, como la novela, la narración, que se llama monogatari, y los ensayos, el alfabetismo solo era común en la corte y el clero budista. Entonces, samurái, bueno, en aquella época, samurái, en la época de Heian, significaba las personas que trabajaban o servían a la nobleza. Eso significa que no tiene que por qué ser los guerreros. Todos aquellos que servían a la nobleza se decía saburai, sabura y saburai. Ahora otra palabra, bushi, que significaría bushi. Bien, con este kanji bu, este bu es todo lo marcial. Shi, este kanji significa hombres, no mujeres, sino hombres, y también significa también profesión, como profesión de hombres, de marcial. Así que bushi, todos juntos, significa guerrero. Ahora vamos a hacer bunkai de uno de los kanji. Bunkai es análisis. Bien, sobre este bu, de marciar o guerra. Bu está hecho de esta parte. Mira, esta parte yo he puesto en azul. Viene de esta, que se llama tomemasu, tomeru, parar. Y esta parte, bueno, un poquito diferente, pero origen es de esto. Este rojo, esto significa hoko. Hoko es una de las armas que tenía. Entonces, ¿qué es? Parar las armas. Parar las armas o parar con las armas. ¿Eso qué significa? Que en este origen de la palabra, bushi es una persona que tiene una arma, pero con esa arma parar la guerra, parar para que el mundo sea más pacífica. Entonces, su misión es como parar la guerra para que la gente pudiera vivir en paz. Esa es una de las explicaciones de bushi. Y antes se me olvidaba deciros, shi, este kanji, que es profesión o hombres, pero para hora de escribirlo hay que cuidar mucho de no escribir 1, 2, tercera parte más largo, no, nunca. Porque si escribiese más largo, sería otro kanji que es tsuchi, tierra, o también doyobi no do, sábado. Así que tiene que ser más corto que este primero trazo. Primero, segundo y tercer trazo es más corto que el primero, para que sea hombres o profesión. Esto es una de las cosas que tenéis que cuidar mucho para la hora de escribirlo. Pero a la vez tengo que explicar una controversia,
porque hoy en día también hay muchos estudios sobre los kanjis y esas cosas, y dicen que hay, así que otro segundo significado es que esta parte que antes yo he dicho, tomeru, parar, pero también dice que esto parece como pierna, podría significar como pierna, así. Y entonces, en ese sentido, bushi debería ser, este kanji es con, así, con piernas, avanza con la arma, con hoko. Así que alguien que avanza con arma es como luchar. Así que son dos significados totalmente diferentes. Uno decía, bushi es como alguien que para la guerra. Y otro significado, segundo, alguien que avanza en la guerra, alguien que sigue, alguien que lucha. Así que sepáis, hay dos significados totalmente diferentes. En esta palabra bushi también nació en Heian Jidai, periodo Heian, más o menos en siglo X. Bushi existía desde siglo X hasta siglo XIX. Y en esta época, Bushi es como una estatus muy noble, y Bushi, guerrero, ¿no? Guerrero, Bushi. Bushi es que nace en Bushi. Es como si una familia de Bushi nace un niño, sería Bushi también. Así que Bushi era una cosa que se va heredando. Es de como unidad familiar. Ese es Bushi. Mientras que Samurai, no todos Bushi eran Samurai, porque Samurai eran los que trabajaban o los que servían a la nobleza, ¿recordáis? Mientras que, así que Samurai, bueno, aquella época decía Saburai, no tiene que por qué ser tampoco guerrero, no tiene que por qué ser Bushi. Pero ahora, Bushi son los guerreros, pero no tiene que por qué ser Samurai, porque puede que no está trabajando o no está sirviendo a la nobleza. En el periodo Heian, las instituciones civiles y religiosas formaron unidades de guardia privada para su propia protección. Poco a poco, la clase alta provincial se transformaba en una nueva élite militar basada en los ideales de los bushi, guerrero, o samurai, que literalmente significa servidor. Los intereses de los bushi eran diversos, desde eliminar las antiguas estructuras de poder hasta formar nuevas asociaciones en el siglo X. Los intereses mutuos, los vínculos familiares y el parentesco fueron consolidados en grupos militares que se volvieron parte de la administración familiar. A su vez, las amplias familias militares regionales se formaron alrededor de miembros de la aristocracia de la corte, que se habían convertido en prominentes figuras provinciales. Estas familias militares ganaron prestigio a partir de las conexiones con la corte imperial. Los títulos militares concedidos por la corte y el acceso a las fuerzas de combate. Por ejemplo, la familia Fujiwara, los clanes Taira y Minamoto figuraron entre las familias más prominentes apoyadas por la nueva clase militar. Otra vez, un poquito de Rekishi, historia, muy brevemente. Bien, después de Heian Jidai, época de nobleza, que capital estaba en Kioto. Bueno, pero hoy no he dicho, pero anterior a Heian Jidai se llamaba Nara Jidai. Ahí capital era en Nara.
Nara, un lugar también muy bonito. Hay muchos ciervos, ese sitio, Nara. Pero como hoy la palabra de bushi y samurai, lo que estoy hablando es ya a partir de Heian Jidai, que capital estaba en Kioto. Época de nobleza, época muy bonita que a mí me gusta mucho. Bien, después de Heian Jidai venía Kamakura Jidai, de 1185 a 1333. Kamakura Jidai, como dice el nombre, capital se cambia a Kamakura. Kamakura. Ahí si alguna vez a Kamakura, hay una gran Buda de aire libre. Ahí es Kamakura, un lugar muy bonito, también hay mar precioso. Ahí era capital durante esta época de Kamakura. Pues en esta época lo importante personaje como Minamoto no Yoritomo y estas cosas. Bien, después de Kamakura venía época de Muromachi Jidai, 1336 a 1573. Aquí en Muromachi Jidai ya empieza la época de Gran Guerra. Y ya después os digo, Muromachi Jidai. Aquí nace también, final, Oda Nobunaga. ¿Conocéis? Oda Nobunaga, uno de shogun muy famoso, Oda Nobunaga, en Muromachi Jidai. Y después, Azuchi Momoyama Jidai. Es totalmente de guerra, esta época, 1573 a 1603. Aquí, por ejemplo, Oda Nobunaga se muere, se suicida, y después viene Toyotomi Hideyoshi, y también ahí viene Tokugawa Ieyasu. Hay una guerra muy famosa que se llama Sekigahara no Tatakai, la guerra de Sekigahara, donde mueren muchísima gente, muy sangrienta. Azuchi Momoyama Jidai. Y como Tokugawa Ieyasu gana en esa guerra, entonces ahora por primera vez el Tokugawa Ieyasu mueve capital a Edo. Edo es Tokio de hoy en día. Edo Jidai. Esto duran muy largo, más de 260 años, de 1603 a 1868. Esto es Edo Jidai. Pero recordáis que yo había hablado de Sengoku Jidai hace tiempo, en otro video. Sengoku Jidai empieza durante Muromachi Jidai, lo de Oda Nobunaga, cuando nació Oda Nobunaga también, pero de un poquito antes empieza ya la guerra, época de guerra civil, hasta el 1615, que está en Edo Jidai. Toda esa época era Sengoku Jidai, era del país en guerra. Esta época es, como yo he dicho, que muy sangriento, siempre hay lucha de poderes y todo esto. Esta época, toda esta época, hasta que final de Edo Jidai, había samurái y shogun, ¿sabéis? Así que ya a partir de Heian Jidai, ese periodo de nobleza, hasta todos estos, hasta que acabe Edo Jidai, había samurái y bushi. Ya después, cuando llega a era Meiji Jidai en 1868, ya cuando vienen los extranjeros, los americanos con barco negro y todo, entonces empieza ya occidentalización de Japón, y ahí ya donde se prohibieron que haya samurái ni bushi, porque eso es como algo que prohibieron. Así que hasta esa época era época de bushi y samurái. Después del gran caos del periodo Sengoku, ahora el periodo Edo estaba caracterizado por un gran desarrollo económico y orden social estricto, y también aislarse de los países extranjeros y aumento de población. Y no más guerras, y también disfrutar del arte y la cultura muy de Japón. Después de un largo periodo de conflictos internos,
el primer objetivo del recién establecido shogunato Tokugawa era pacificar el país. Creó un equilibrio en el poder que permaneció relativamente estable por los siguientes 260 años, influenciado por los principios del confucianismo de orden social. La mayoría de los samuráis perdieron la posesión directa de las tierras y se les plantearon dos opciones. 1. Dejar las armas y convertirse en campesinos. O, segunda opción, trasladarse a la ciudad principal de su feudo y convertirse en sirvientes a sueldo del daimyo. Esto va a ser samurái. Solo algunos pocos samuráis permanecieron en las provincias exteriores del norte o como vasallos directos del shogun, conocidos como los 5000 hatamoto. Y esta palabra como samurái se utiliza desde el siglo XVI. Así que samurái desde el siglo XVI, y ya en esta época, ya por ejemplo en la época de Edo Jidai, ya palabras samurái y bushi están casi como sinónimo, ya no hay tanta diferencia. De todas formas, anteriormente a Edo Jidai había más diferencia. Y por ejemplo, samurái realmente tiene que ser muy, muy fiel a su dueño, su señor. Y incluso ya como costumbre o como hábito de seppuku, la que vosotros diréis harakiri, si algo que ha hecho mal como deshonor, para limpiar ese deshonor tenía que suicidarse haciendo seppuku o harakiri, porque para samurái era muy importante la fidelidad. Si un samurái fallaba en mantener su honor, podría recobrarlo practicando el seppuku, un suicidio ritual que era visto en la sociedad japonesa a la época con gran respeto y admiración. En Occidente, a este ritual se le conoce como harakiri, pero en japonés se prefiere decir seppuku, ya que la palabra harakiri se considera vulgar. Nihonto, conocido en Occidente como katana, es el arma más relacionada con el samurái y se le llegó a considerar durante el periodo de Edo como el arma del samurái. Un samurái nunca abandonaba su espada, aun en tiempos de paz. No obstante, durante la mayor parte de la historia japonesa, las principales armas fueron el arco y la lanza. No fue sino hasta que terminaron las guerras que la espada adquirió la fama que tiene actualmente. Los kabutos, que es los cascos japoneses, fueron una parte importante en el equipamiento de los samuráis, teniendo un papel simbólico. Su importancia se refleja en la cantidad de textos y códigos en torno a él. Tras el regreso de la paz durante el shogunato Tokugawa en el periodo Edo, la armadura se volvió más elaborada y ceremonial. Muchas armaduras sofisticadas, elaboradas, fueron creadas durante este periodo de Edo. Las armaduras lujosas siguieron siendo elaboradas hasta un poco después del fin del periodo Edo en 1867. Y otra palabra que quiero dejaros explicado, que seguramente habéis oído, ronin. Bien, pero sobre ronin seguramente haré otro video más, con mucho más detalle, pero ronin, primero, ¿qué significa kanji?
Lo aquí viene como sanzui, como shi de katakana, ¿verdad? Shi de katakana, este sanzui significa algo que ver con agua. Y esta parte escribimos como yoi, yoi de bueno, bien. Bien, como agua y después yoi, este es kanji, y más hito, esto significa persona. Pero ronin significa, bueno, ronin, esto es un samurái sin dueño, un samurái sin su señor. Así que es como diría, como un hombre errante, es siendo bushi, siendo como guerrero, pero no tiene su, como su dueño, su señor que hay que seguir. Así que un hombre errante, como vagabundo. Un poquito raro, es ronin. Y ronin, esta palabra existía desde época feudal, que empezando de Kamakura Jidai de 1185 hasta el final de Edo 1868 había ronin. Así que ronin es bushi sin su señor, o samurái sin señor, y como vagabundea, o sí, va yendo un lado a otro sin servir a nadie en concreto. Esto es ronin. Ronin es un hombre errante como una ola en el mar. Era un samurái sin amo durante el periodo feudal de Japón. Un samurái podía no tener amo debido a la ruina o la caída de éste, o que había perdido su favor. Bien, todo lo que hemos visto, ahora voy a explicaros de forma como de hoy en día. Pues hay mucho más bushi que samurái, ¿verdad? Porque bueno, vamos a decir así, bushi es como los trabajadores trabajadores horas parciales, o que trabajan algo libremente, son bushi. Mientras que samurái podría ser como funcionario, que tiene su señor o alguien fijo y que tiene que ser fiel hasta que se acabe, ¿no? Hasta que se acabe, tiene que ser fiel, porque como funcionario, bushi es más trabajadores más libres, que trabajan en un sitio, otro sitio, es así. Y ronin, ronin no es samurái porque no hay como un trabajo fijo. Pero sin embargo, ronin sigue siendo bushi, como guerrero, porque tiene trabajo libre. Ahora trabajo aquí, ahora trabajo allá. Bueno, eso estoy diciendo como hoy en día. Así que como bushi, trabajo libre, samurái, funcionario, y ronin es también pertenecería bushi, ¿verdad? Así que bushi hay mucha más cantidad de números, porque bushi es samurái más otros bushi que no son samurái. Por ejemplo, puede ser ronin. Así que samurái era dentro de bushi lo más noble. Lo más noble era samurái dentro de todos los bushi que hay. ¿Os ha gustado este video? ¿Os ha parecido interesante y útil? Si es así, por favor, dame like, eso me ayudarías mucho. Y también si tú compartes mis videos con tus amigos, tus compañeros, eso me ayudarías muchísimo, por favor. Y también os pido suscripción. 今日もここまで見てくださってどうもありがとうございます。もし面白かったら、面白いと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録、そしていいねボタン、それから私のビデオをお友達と紹介していただけたらとても助かります。ぜひお願いいたします。ではまた会いましょう。じゃあね、バイバイ。